evoluciona el sintetizador analógico y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y qué influencia ha tenido sobre la música popular. Primero podemos empezar un poco por la pregunta fundamental, ¿qué es un sintetizador? Los sintetizadores son instrumentos musicales que hacen oscilar las señales eléctricas. Y con estas señales eléctricas las vamos a convertir en señales acústicas. Entonces, todo aparato electrónico que sea capaz de hacer este proceso le podremos llamar sintetizador. En base a esas oscilaciones, en base a ese oscilar de señales eléctricas, vamos a poder modelar la señal a nuestro gusto y poder construir el sonido como nosotros queramos. Bueno, los orígenes del sintetizador. Los sintetizadores, como tal, empiezan a surgir en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Este es el Telharmonium de Tadeusz Cagil de 1897, y esto que veis en la fotografía sería la parte de arriba, es decir, el sintetizador realmente ocuparía todo un sótano con 12 generadores electromagnéticos y ocuparía una maquinaria que tendría un peso total de en torno a 1 tonelada. Son máquinas que mueven generadores a vapor y se utilizaba a través de la red telefónica de la época. La naciente red telefónica empieza a emitir estos sonidos interpretados a tiempo real por unos intérpretes que difunden su música pues para espectáculos, para restaurantes, es decir, sería como un hilo musical, pero tocado a tiempo real. Y para esto se ideó. Sería un poco como el streaming, pero un siglo antes de existir el streaming. En 1919 tenemos a Leo Theremin. Leo Theremin es un músico, un técnico electrónico y un músico de Rusia que fabrica un instrumento ya quizá un poco más portátil que se tocaba con el movimiento de las manos en el aire. Es decir, no tenemos un teclado para tocarlo como tal, sino que lo manejamos a través de nuestras manos, interrumpiendo las corrientes electromagnéticas que se generan en 2 antenas laterales y se convierten en señales de control. Una mano manejaría el volumen y otro manejaría la altura de la nota. Es un aparato, es un sintetizador construido con válvulas, porque todavía no existen tecnologías más modernas. Y bueno, este Theremin tendría mucha influencia luego sobre los sintetizadores modernos también. Vamos a echar un vistazo a ver cómo sonaba ese Theremin y cómo se manejaba. Sobre todo, fijaros en cómo controla la escala y el volumen de la nota con las manos. Bueno, ella es Carolina Eyck, que es una gran intérprete de Theremin hoy en nuestros días y bueno, se dedica a dar clases sobre todo esto. Vale, todo este instrumento, el Theremin, tiene muchísima influencia sobre un norteamericano que se llama Bob Moog, que empieza su compañía como constructor de kits Theremin para difundir en el mercado americano y estos tienen pues bastante éxito. Y crea su propia compañía en 1954 y conoce a un músico que se llamaba Herbert Deutsch en 1963 y juntos van a desarrollar un concepto de sintetizador. Es decir, juntos idean una forma de generar sonido y cómo ese sonido se puede modelar utilizando el control por voltaje, el control eléctrico. Keith Emerson, en los años 70, es uno de los músicos que se dedica a llevar este concepto de sintetizador modular al directo y podemos escuchar un poco cómo sonaba aquello.
así podían estar durante horas con sus solos, pues estos grupos masivos que llenaban estadios de rock progresivo, bueno. Y pronto se da cuenta Bob Moog de que tiene que realizar una cosa un poco más manejable, que no sea ese armatoste, ese armario gigantesco que tenemos que enchufar con un montón de cables para que aquello funcione, y deciden comprimir todo ese concepto en un teclado portátil, mucho más fácil de llevar al directo. Y surge pues, uno de los sintetizadores, si no el más importante, uno de los más importantes de todos los tiempos, que es el Minimoog. El Minimoog responde al deseo de los artistas de llevar el sonido modular al formato portátil. Y es cómodo para el directo. Introduce un par de conceptos como son las ruedas de pitch y modulación y algunos conceptos de cara a la expresión. Y tiene un formato que es abatible, se puede plegar y lo podemos transportar de forma cómoda. El Minimoog, bueno, podemos escuchar en esta pequeña pieza cómo suena. Y tiene muy buen sonido y una flexibilidad tímbrica muy grande. A pesar de tener una cantidad de controles relativamente reducidos, sí que podemos conseguir mucha flexibilidad tímbrica. Y así, bueno, veis como, a pesar de ser un sintetizador que solo es capaz de producir una nota simultánea, porque hasta entonces todos los sintetizadores son monofónicos, colocando un simple delay detrás podemos conseguir mucha amplitud sonora. Vale, y a partir del sintetizador de Moog, pues surgen otra serie de intérpretes como Wendy Carlos que ponen de moda y llevan a la música popular el Moog. Básicamente a partir de este disco, Switched on Bach, que son versiones de Bach, pero tocadas con un Moog. Y catapulta a esta marca la fama internacional. Y bueno, Wendy Carlos es un autor es una autora que incluso colabora con Kubrick en montones de bandas sonoras, La Naranja Mecánica, El Resplandor, y tiene un estilo muy peculiar. Vamos a escuchar un poquito cómo sonaba aquello también. A partir de este disco de Switched on Bach se ponen de moda las versiones con Moog de cualquier cosa, desde flamenco hasta bueno, cualquier villancicos de Navidad. Surgen multitud de discos tocados con Moog que en los años 70 se hacen muy famosos. Todo el mundo quiere un Moog, pero bueno, el Moog tiene una limitación que sigue siendo monofónico, sigue siendo un sintetizador capaz de producir una nota simultánea. A partir de entonces empiezan a surgir fabricantes de Japón y uno de ellos era Korg. Korg empezó realizando cajas de acompañamiento, cajas de ritmo, de acompañamiento de órganos electromecánicos y realizó una serie de copias, bueno, de emulaciones un poco del concepto de Moog, intentando expandirlo por otros horizontes diferentes. Y crea el PS3200, que tenemos ahí abajo en 1977, que es uno de los primeros sintetizadores capaz de producir varias notas simultáneas. En este caso son 48 voces simultáneas. Cada una de las teclas del teclado tiene asignado un sintetizador monofónico.
Y tenemos una serie de tarjetas, tenemos 48 tarjetas, y cada una de ellas produce una nota. La complejidad que esto conlleva, la sensibilidad a la temperatura, por ejemplo, de los componentes electrónicos, hace que sea bastante difícil mantenerlo afinado de forma correcta y bueno, es un aparato bastante complejo de mantener. Luego, siguiendo un poco la estela del Minimoog, tenemos a la MS-20, que tenemos por aquí, y tenemos al Minicore, que son sintetizadores orientados de nuevo al directo y siguen siendo monofónicos. Yamaha también entra en escena, de los fabricantes japoneses que intentan recoger ese éxito que había arrastrado Moog en Estados Unidos y presentan una máquina en la que no escatiman absolutamente nada, intentan demostrar su poderío como empresa. El GX1 sería este sintetizador que fue producido entre 1973 y el 77 y existen poquísimas unidades en todo el mundo. En la época costaba unos $60.000 y consta de 4 sintetizadores. Tenemos 2 polifónicos y 2 monofónicos, uno de los cuales se toca con los pies, porque es un monofónico que produce sonidos de bajo. Y además tiene incorporado también una caja de ritmos de acompañamiento y el conjunto total con su amplificación sería en torno a 1 tonelada de peso. Se dice que quedan unos 15 fuera de Japón hoy en día y bueno, se cuenta un total de unos 20 unidades de este sintetizador en todo el mundo. Se puede escuchar en el disco que lanzó a la fama de Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, y también en muchas de las grabaciones de Led Zeppelin o ABBA. El GX1 fue un poco el ensayo para este sintetizador polifónico también, a 8 voces, que ya fue distribuido de forma un poco más amplia en el mercado, aunque también era bastante caro y bastante inasequible solo para los músicos de mayor prestigio. Como decía, tiene una polifonía de 8 notas simultáneas, 8 voces simultáneas y 2 capas de sonidos diferentes. Tenía aftertouch polifónico, eso quiere decir que cuando presionamos las teclas es capaz de producir un vibrato o es capaz de producir algún tipo de modulación que tengamos asignada a esa sensibilidad a la presión. Y bueno, es el sintetizador que se hizo famoso sobre todo por las bandas sonoras, por ser el protagonista de la banda sonora de Blade Runner y por ser el protagonista también de Carros de Fuego. Vangelis lo utilizó de forma muy extensa en todo su repertorio. Y vemos por primera vez el concepto de memorias preset también. Ahí tenemos una gráfica en la parte izquierda del sintetizador que es una tapa que se levanta. Dentro de esa tapa tenemos 5 versiones en miniatura de todos los controles del frontal que podemos configurar a nuestra manera y volver a llamar a cada una de ellas utilizando, precediendo a lo que sería el concepto de preset, aunque de forma muy manual y muy compleja además. Vamos a escuchar una pequeña pieza con el CS80 en el que vais a poder escuchar un poco la expresividad que se consigue con el aftertouch, con esta sensibilidad a la presión de las teclas.
Otra de las compañías japonesas que también se apunta a la moda de los sintetizadores es Roland. Roland es de el señor Kakehashi, que comienza con la construcción de cajas de ritmo que acompañaban a órganos Hammond y Ace Electronic. Y se independiza de Hammond y funda esta compañía Roland. También copia un poco los conceptos del Minimoog y también actúa un poco por influencia del mercado norteamericano. Y los Roland se caracterizan por ser bastante precisos en afinación, ya consiguen una afinación mucho más estable de lo que se tenía hasta entonces. El Jupiter 4 que tenemos abajo es uno de los primeros polifónicos un poco ya más asequibles que el Yamaha CS80 que veíamos antes. Ya se acerca en torno a los $2000 de la época. Y también introduce las memorias almacenadas en una memoria RAM por primera vez, que son esos botones de colores que tiene por la parte de abajo. Sin embargo, es un sintetizador que tenía un poco de aspecto de órgano casero y yo creo que un poco no tuvo demasiado éxito, o no tuvo el éxito y el reconocimiento que tenía entonces y no se vendió muy bien, pero hoy en día es considerado uno de los mejores sintetizadores fabricados jamás. Luego también teníamos el Roland SH5 que llevaba el monofónico hasta el extremo, añadiendo un montón de cosas, moduladores en anillo, un montón de cosas tecnológicas nuevas que se empezaron a introducir en los sintetizadores. Después de esta época de primeros polifónicos, surgen ya los sintetizadores polifónicos relativamente compactos. Son los grandes sintetizadores de la historia del rock. En general son sintetizadores de gama alta, relativamente caros. Y arriba tenemos el Oberheim OBXA, que sería un sintetizador americano, y abajo el Roland Jupiter 8, que es otro clásico también de 8 voces, y los dos son sintetizadores de gama alta. El precio de estos sintetizadores andaba por unos $5000 de la época y se hacen famosos en muchísimas canciones que conocemos hoy en día. El Jupiter 8 por parte de Michael Jackson sería el sintetizador que se usa en Thriller, por ejemplo, y arriba el Oberheim sería habitualmente utilizado por Prince. Van Halen también es otro de los grandes usuarios de sintetizadores Oberheim. Hasta que llega un momento en el que los sintetizadores polifónicos intentan ser un poco más asequibles, ¿no? Otro americano, Dave Smith, junto con John Bowen, fundan una compañía que se llama Sequential Circuits e idean un sintetizador de 5 voces, pero que sea un poquito más asequible que lo que existía hasta entonces. Rebajan el precio hasta los $3000, $4000 y se convierte en otro de los sintetizadores más importantes de la historia. Se vendieron unas 8000 unidades de este equipo y bueno, muy conocido por Yellow Magic Orchestra, por Pink Floyd, Donna Summer, Radiohead hoy en día, grandes usuarios del Prophet 5. Tiene un sonido muy ochentero, muy característico y vamos a escucharlo un poquito también. Este es el Prophet 5. Y bueno, gracias al Prophet 5 muchos más músicos tienen acceso a los sintetizadores polifónicos, aunque todavía sigue siendo un poquito caro.
Los que realmente rebajan el precio al músico de la época son esta serie de polifónicos ya de mucho mejor precio. Son polifónicos de bajo coste y se producen entre el 81 y el 82. Ya introducen todos el concepto de memorias, todos son capaces de guardar nuestros sonidos y recuperarlos en cualquier momento. El Prophet 600 que tenemos arriba es el primero en introducir el concepto de MIDI, mediante el cual diferentes equipos de música se pueden comunicar, pueden transmitir las órdenes de nota y quedar reflejadas en un ordenador, por ejemplo, para volverlas a reproducir de nuevo con el teclado. Es decir, bueno, intentan ya modernizarse con esta interfaz. El MIDI surge como un acuerdo entre Sequential Circuits, Roland y Yamaha. Luego tenemos también el Core Poly 6, que es el primero en añadir una sección de efectos para intentar engordar el sonido, dado que este tipo de teclados tenían una sección de síntesis un poquito más reducida que aquellos Jupiter 8 y Oberheims, y sin embargo intentan contrarrestar esto con una sección de efectos para engrosar un poquito el sonido. En el Core Poly 6 se le añade un chorus, un phaser y un ensemble. El ensemble nos permite hacer sonidos de cuerdas, ya digo, con una sección de síntesis relativamente pequeña. En el caso de Juno 60 se introduce el concepto de arpegiador. El arpegiador nos permite tocar un acorde y que este acorde se toque de forma secuencial haciendo unas líneas melódicas. El Juno 60 introduce por primera vez la afinación controlada digitalmente. Y esto también es clave en el futuro de los sintetizadores, ya que podemos encenderlo y tenerlo afinado de forma estable en cualquier momento. Mientras que anteriormente los osciladores controlados por voltaje eran muy sensibles a los cambios de temperatura y necesitábamos dejar calentar los equipos para que la afinación se convirtiera en algo realmente estable. Y hacemos un inciso en el tema de los polifónicos para presentar dos equipos que sí fueron muy importantes para el devenir de la música electrónica. Estas dos pequeñas cajas, la Roland TB303 y la TR606, en principio fueron ideadas como sintetizadores para acompañamiento. En el caso de la TB303 era un sintetizador en el que se podían componer pequeñas líneas de bajo, y en el caso de la 606 se componían ritmos. Ni la 303 ni la 606, ninguno suena como los instrumentos acústicos reales. La 303 no suena realmente a bajo y la 606 no suena a una batería muy realista. Con lo cual no tuvieron mucho éxito de ventas. Lo que se buscaba en aquel momento eran sonidos electrónicos que fueran capaces de emular el comportamiento de los sonidos acústicos. Se buscaba un piano realista, se buscaba unas cuerdas realistas y todavía los sintetizadores analógicos no eran capaces de ofrecer eso. Sin embargo, bueno, hay alguna grabación de la época en la que la 303 se utilizaba para acompañamiento de bajos, que sería, por ejemplo, esta composición que se llama Ten Ragas to a Disco Beat, del indio Charajit Singh, de 1982. Vamos a escuchar un momento cómo sonaba aquello. A Disco Beat precede al Acid House unos 10 años antes. Realmente es impresionante que se consiguiera este sonido en 1982. Sin embargo, la 303 y la 606, como digo, no tienen éxito y no son descubiertas hasta finales, hasta finales de los 80, en torno al 88-89, son descubiertas por un grupo que se llamaba Future, que son Spanky y DJ Pierre, que realizan recuperan estas máquinas del olvido y realizan la primera composición realmente acid house que se tiene grabada. Lo que observaron ellos es que
si cogíamos el tono de la 303 y lo subíamos y forzábamos la resonancia al máximo, conseguíamos un sonido muy peculiar, que es el sonido clásico del acid house. Esta capacidad de poder llevar la resonancia hasta extremos ridículos es lo que proporciona el surgimiento del acid house. Realmente fue un error de Roland. No estaba intencionada para este tipo de uso y, sin embargo, fue realmente los que rescataron la máquina desde las escenas underground para llevarlas más tarde hacia el público general. Vale, después de todos estos sintetizadores analógicos, ya en el 83, se introducen por primera vez los sintetizadores digitales. El DX7 es el sintetizador de Yamaha digital que arrasa absolutamente con todo lo que se había construido hasta entonces. Se consiguen ya 16 notas de polifonía, tenemos velocidad, tenemos aftertouch y vende, es el sintetizador más vendido hasta entonces con 160.000 unidades. Pone de moda la síntesis digital. Vemos que todos los controles que teníamos antes en la superficie, como potenciómetros y deslizadores, son sustituidos por una pantalla con botones. Esto hace que la edición del sonido sea especialmente difícil en estos sintetizadores. La generación del sonido ya no se genera a través de corrientes eléctricas, sino que ya pasamos a un procesador, a una CPU, que es capaz de generar las formas de onda y modular la señal de alguna manera. Se pone de moda, como digo, la síntesis digital y todo el resto de los fabricantes siguen detrás. Desaparecen completamente los sintetizadores analógicos, Moog se va a la quiebra, Sequential Circuits también desaparece y Roland consigue reinventarse con su D50, que supera todavía en ventas al DX7. El Roland D50 es otro sintetizador digital que introduce pues, un concepto muy importante, que sería el muestreo más la síntesis. Es decir, ahora ya no tenemos formas de ondas, digamos, producidas eléctricamente simples, sino que tenemos instrumentos reales muestreados. Tenemos pues, un piano, tenemos un violín reales guardados en una memoria y capaces de reproducirlos con las teclas del teclado. Esto hace que los sonidos ya sean realistas del todo. El D50 es el primer sinte comercial que usa sample y síntesis, también tiene 16 voces y es capaz de tocar dos instrumentos simultáneos, tiene dos partes. Consigue un volumen de ventas de en torno a unos 200.000 unidades y seguidamente en el 88 llega al Korg con el M1 y acaba con todos los anteriores, es decir, desplaza en ventas al D50, al DX7 y todo lo que ha venido anteriormente. La importancia del M1, que también utiliza síntesis con muestreo, está en que ya tenemos un secuenciador en el que podemos construir por pistas nuestros temas completos. Es decir, es capaz de grabar y reproducir 8 instrumentos que podemos tocar desde ese teclado. Con él comienza el movimiento de los home studios. Tú puedes comprarte un teclado y producir tus temas completos o tus bandas sonoras desde tu casa. Llega a un volumen de ventas también superior todavía al del D50, llega a 250.000 unidades y a partir de entonces el sintetizador analógico cae en el olvido. Hasta el año 2001 no vamos a tener un nuevo sintetizador analógico fabricado de forma más o menos masiva. Como decía antes, desde la desaparición de los analógicos de los 80 hasta el año 2001 no volvemos a tener sintetizadores analógicos en el mercado. El primero sería el Alesis Andrómeda de 16 voces.
También en el Minimoog resurge de sus cenizas y vuelve a fabricar de nuevo en el 2002 con el Minimoog Voyager, y Dave Smith de Sequential Circuits, el fabricante del Prophet 5, vuelve a resurgir como Dave Smith Instrument con su Evolver en 2002. Se venden escasas unidades, son unidades limitadas, porque todavía son muy caros de producir, dado que hemos abandonado por completo las formas de fabricar de los sintetizadores analógicos y ya toda la industria había migrado hacia los sintetizadores digitales. Vamos a entrar ahora un poquito a explicar, en base a este analógico monofónico, el MS-20, en qué consiste la construcción de nuestra señal analógica, cómo podemos construir nuestra señal. Vale. A este proceso de síntesis se le llama síntesis sustractiva porque partimos de unas formas de onda muy ricas en contenido armónico y de las cuales vamos filtrando y sustrayendo elementos para dar forma a nuestro sonido. Este sería el panel frontal del Korg MS-20 que tengo aquí. Está dividido en dos zonas. Una sería el programador principal, y otra sería el patch bay. Para esta explicación nos vamos a centrar en la parte de programador, ya que el patch bay nos permitiría manipular la señal de una forma un poco más avanzada. Y vamos a empezar con la primera sección de nuestro programador, que sería esta parte de aquí. Sería los osciladores. Los osciladores son los generadores de sonido. En el caso del MS-20 tenemos dos osciladores. De momento vamos a centrarnos en el oscilador 1. ¿Vale? Esto sería un sonido con el parámetro colocado en forma de onda de diente de sierra. Vale. Aparte del diente de sierra, tendríamos también una onda triangular, que sería esta, mucho más apagada, una onda cuadrada, con un sonido un poco más hueco. La onda cuadrada podemos variarla en anchura de pulso, de modo que podemos tener una cuadrada e ir afinándola, hacerla muy fina o hacerla más gruesa y con más contenido armónico en los graves. Dentro de este oscilador también tenemos un selector de octavas. Esta sería la octava más baja. Y así es como podríamos configurar nuestro sonido de oscilador 1. Nuestro oscilador 2 es un oscilador gemelo a este también, en el que también disponemos de formas de onda diente de sierra, cuadrada, pero en este caso no podemos ampliar y disminuir el pulso, sino que es un pulso fijo, y pulso estrecho. ¿Cuál sería la ventaja de disponer de dos osciladores gemelos? Pues que podemos poner los dos a la vez y podemos desafinarlos para engordar el sonido. Estos serían nuestros dos osciladores tocando una forma de onda de diente de sierra de forma simultánea, pero podemos desafinarlos un poquito. Y así conseguir quintas. Con una sola nota consigo dos tonos simultáneos. Y si jugamos con el selector de octava de cada uno de los osciladores, podemos conseguir un tono grave abajo
y uno en quintas, en 2 octavas superiores. Estos son nuestros bloques de construcción básicos. Ahora vamos a modular y filtrar la señal. Con lo cual ya pasamos al mezclador. Bueno, el mezclador no tiene más que es un control de volumen de cada uno de los osciladores, es decir, oscilador 1 y oscilador 2. Y los dos a la vez. Ese sería nuestro mezclador de formas de onda, que sería este de aquí. Tenemos otros 2 parámetros debajo de los osciladores. Uno sería el portamento, que nos permite hacer deslizar la nota, controlando un poco el tiempo de deslizamiento entre unas y otras. Esto sería sin portamento. Y añadiendo un poquito de portamento conseguimos este efecto. Con más o menos tiempo. Según la cantidad que indiquemos. El master tune sería para afinar el instrumento con respecto a otros diferentes. Sería un control de afinación global. Y pasamos al siguiente bloque de síntesis, que serían nuestros filtros. El MS-20 es un sintetizador bastante especial en este sentido, porque disponemos de 2 filtros. Normalmente los analógicos disponen de uno solo, o de un solo filtro, pero que sea multimodo. Aquí tenemos 2 filtros simultáneos. Teníamos el filtro paso alto y el filtro paso bajo. En el filtro paso alto, lo que hacemos es quedarnos solo con las frecuencias superiores y filtrar completamente las inferiores. En el filtro paso bajo ocurre todo lo contrario, filtramos las superiores y nos quedamos con las frecuencias bajas. El punto donde se cortan las frecuencias se llama el cutoff frequency o el corte de frecuencia de ese filtro. Y en ese punto veis que se produce un pico, que sería el parámetro que tenemos debajo del cutoff, que sería peak, en este caso, también llamado resonancia. Esa resonancia nos permite destacar esos armónicos presentes en el punto de corte de frecuencias, y ahora vamos a ver un poco cómo suena esto. Empezamos con el high pass filter. A medida que voy desplazándome por el corte de frecuencias, veréis cómo me quedo solo con las altas. Me quedo solo con las frecuencias superiores. Y ahora, en ese punto de corte vamos a producir un pico de resonancia. Ese pico de resonancia puede llegar a generar una forma de onda senoidal, de modo que sea audible. A esto se le llama autooscilación. Vamos a forzarle una autooscilación. Ese sería nuestro high pass filter. Vamos a pasar al low pass, al filtro paso bajo, que hace el efecto contrario, es decir, vamos a ir filtrando y solo nos quedamos con las frecuencias más graves. Ese es el tipo de filtro más habitual en cualquier sintetizador. Nos quedamos solo con las graves o dejamos pasar todas las frecuencias. Vamos a producir también un efecto de resonancia en este filtro para que veáis cómo actúa. Y podemos también llegar a la autooscilación si lo forzamos hasta la resonancia máxima. A diferencia de los sintetizadores digitales, los sintetizadores analógicos producen en el filtro una distorsión armónica que es muy difícil de emular. Esa distorsión que es como si ese sintetizador estuviera pasando por un amplificador de válvulas o algo similar.
esta sería nuestra sección de filtros. Pasamos al siguiente bloque de síntesis, que sería el LFO, lo que se llama aquí Modulation Generator en el panel. Modulation Generator y LFO viene a ser lo mismo. Es un oscilador como el que teníamos al principio, pero que oscila a baja frecuencia y es capaz de afectar a cualquier parámetro que le indiquemos. Nuestro Modulation Generator sería este. Y tenemos un par de parámetros también para controlarlo. El primero es la forma de onda de ese oscilador, que podría ser triangular, podría ser cuadrada, podría ser de muchos tipos. Y otro es la frecuencia a la que oscila. De manera que esto nos va a permitir modificar otro tipo de parámetros que estábamos viendo antes, como por ejemplo la frecuencia del filtro. Estos serían los parámetros que podemos controlar con nuestro Modulation Generator. Podemos aplicarlo a la frecuencia de corte del filtro paso bajo, a la frecuencia de corte del filtro paso alto o a la frecuencia, es decir, al tono de los osciladores principales. Vamos a ver cómo actúa con cada uno de ellos. Vale, tenemos un filtro paso bajo con resonancia, como hacíamos antes. Y vamos a aplicar un LFO. Este sería nuestro LFO moviendo la frecuencia de corte. Con mayor o con menor velocidad. Máxima velocidad. Y a mínima velocidad. Podemos hacer lo mismo también con el filtro paso alto. Y ahora pasamos a otro modulador que también nos permite moldear la señal, que sería la envolvente, el generador de envolventes. En este caso del MS-20 también tenemos dos generadores de envolvente. Este sería nuestra envolvente 1, la cual actuaría sobre la nota. Vamos a... Vale, nuestra envolvente 1 actúa sobre el tono de los osciladores. Vamos a ver cómo. Vale, ahí vemos una pendiente que es el ataque, que podemos hacerlo todo lo corto o todo lo largo que queramos. Ahí estoy variando el ataque, es decir, esa pendiente de subida hasta el punto máximo donde estaría la nota. Y lo mismo os sucedería con el release. La sección de release lo que permitiría sería, una vez que soltamos la nota, hasta dónde llega el tono. Suelto la nota y decae. Podemos hacerla larga o podemos hacerla corta. Estamos variando esa pendiente desde que suelto la nota, que es lo que sucede con ella. ¿Vale? Este es el parámetro que me permite decirle qué cantidad quiero que aplique al tono de la nota. Y pasamos a nuestra envolvente número 2, que sería esta de aquí. Es una envolvente un poquito más completa, con más estadios. Estaría el ataque, una sección de hold, un decay, el sustain y el release. El release es a partir de soltar la nota, que es lo que ocurre con ella. Pero en este caso la podemos aplicar a los filtros. En este caso, va afectando la frecuencia de corte de filtro según el ataque que le hemos puesto. Un ataque corto sería un sonido percusivo y un ataque largo sería
un sonido más progresivo. Si ajusto el release a un tiempo relativamente largo, consigo sonidos un poco más suaves y más que evolucionan de forma más larga en el tiempo. Este sería nuestro envolvente número 2. Y bueno, vamos a hacer de forma rápida un sonido de bajo para que veáis un poquito cómo se confecciona pues, un bajo con el MS-20. Vale. Para un sonido de bajo podemos empezar con un oscilador, por ejemplo, de diente de sierra, 2 octavas abajo. El sonido tiene que ser percusivo, dado que los bajos son bastante percusivos, con lo cual vamos a configurar nuestra envolvente para que el ataque sea muy rápido. Vale. Para contrastar vamos a configurar nuestro segundo oscilador, 1 o 2 octavas más arriba. Ahí. Con la afinación del segundo oscilador conseguimos engordar un poquito el sonido. Ya suena el sonido básico, ya está bastante bien. Podemos filtrarlo un poquito. Le añadimos un poquito de filtro paso bajo, con resonancia, y el cutoff bastante bajo para quedarnos solo con las frecuencias más graves. Para darle un poquito de interés al sonido, podemos añadir un LFO que nos vaya metiendo y sacando y metiendo el cutoff de forma gradual. Falta un poquito de mordiente, entonces quizás podamos aplicar esa envolvente que veíamos al filtro también. Ahí suena un poquito mejor. Si aplicamos la envolvente de forma con un ataque rápido y un decaimiento rápido, conseguimos un ataque más percusivo. Y este sería nuestro sonido de bajo, por ejemplo. Este analógico polifónico que tenemos aquí es el Juno 106, el cual tiene una afinación bastante estable, como explicábamos antes. Y tiene un control bastante sencillo, no tiene tantas opciones como el MS-20, no tiene una ruta de la señal tan compleja. Y vamos a verla de forma un poco rápida.
Estos serían nuestros osciladores. En el caso del Juno 106 solo tenemos un oscilador por cada nota. No es como en el MS-20 que podemos desafinar dos osciladores. Aquí tenemos que jugar con uno solo. La ventaja es que podemos producir varias formas de onda simultáneas. Tenemos una diente de sierra, que sería esta. Este sería el bloque fundamental, la diente de sierra. Tenemos una cuadrada con ancho de pulso variable. Y podemos meter las dos a la vez. Para reforzar el sonido en estos sintetizadores que solo tienen un oscilador por voz, se metía también una cosa que pone ahí sub, que sería el suboscilador. Lo que hace es generar una onda cuadrada una octava por debajo de las ondas principales. Vamos a escucharlo como es. Engorda mucho el sonido, conseguimos un sonido más rico en graves. Y además tenemos un parámetro de noise que nos permite meter pues, un pequeño ruido que se puede utilizar para hacer instrumentos percusivos, para un montón de aplicaciones. Este sería nuestro oscilador principal. Pasamos al filtro, que de forma muy parecida al filtro que veíamos en el MS-20, tenemos también una frecuencia de corte y una resonancia. Es un filtro paso bajo, solo tenemos esa opción en este sintetizador. Y este es el barrido de la frecuencia de corte. Si añadimos resonancia, y con la resonancia a tope, producimos una autooscilación también. Esta sería nuestra única envolvente, solo tenemos una envolvente en este caso, y la podemos aplicar a cualquiera de los parámetros anteriores, tanto al filtro como a nuestros osciladores. Vamos a aplicarle un ataque lento a nuestra frecuencia de corte. Así estamos dando forma al filtro con nuestra envolvente. También tenemos un LFO o un Modulation Generator que veíamos en el MS-20 que nos permite también modular todos los parámetros anteriores con un oscilador de baja frecuencia. Vamos a aplicarlo al filtro también. A velocidad lenta y a velocidad rápida. El parámetro de delay que está junto a la velocidad del LFO nos permite meter ese LFO con un poquito de retraso. Si le damos un poco de delay, presionamos la nota y entraría con un poquito de retraso. Ese sería nuestro LFO. El LFO también lo podemos aplicar al tono. Podemos hacer una función de vibrato. Y luego, como último elemento de la señal, tenemos un filtro paso alto, pero viene a ser más como un ecualizador, de manera que si lo tenemos en el punto 1,
En el punto 1 estaría su punto neutro, en el 0 tiene un refuerzo de graves. Es el normal y refuerzo de graves. Y podemos cortar los graves de toda la señal si queremos. Vendría a ser como una especie de ecualizador. Nuestro VCA sería nuestro amplificador. Esto nos permite darle volumen a la señal, mayor o menor. No tiene mucho más. Como único efecto, el Juno 106 tiene un chorus que consigue engordar mucho la señal. Si lo activamos, nuestra señal se abre mucho más, se vuelve mucho más estéreo, se expande. Posiciones, la 1 y la 2, que permiten dos velocidades diferentes. La 1 es la lenta y la 2 es la rápida. Y gran parte de la personalidad del Juno 106 es el sonido de su chorus. Vamos a hacer una pequeña demo que sería configurar nuestro sonido de cuerdas sintéticas. Vamos a hacer un pequeño pad de cuerdas sintéticas y vamos a empezar desde el sonido inicial que teníamos al principio. Vale, esta es nuestra diente de sierra. Para crear un sonido de cuerdas nos interesa darle un poquito de movimiento al sonido. Se la vamos a dar con el LFO aplicando a la modulación de la señal de la forma de onda cuadrada, de esta manera. Para emular ese rasgueo de los violines de una forma muy primitiva. Vale, añadimos por encima nuestra diente de sierra que teníamos antes. Vale, para configurar un pad necesitamos poner una envolvente con un ataque muy lento, de manera que vamos a aplicar eso. También nos interesa que al soltar la nota quede un poquito sostenida. Vamos a soltar un poquito de release. Esto ya se parece más a unas cuerdas sintéticas. Podemos reforzar un poquito en graves con el suboscilador. Y para añadir más movimiento, añadimos el chorus 1, que sería el chorus lento.